Bienvenido al podcast El Arte de la Renta, el lugar donde hablamos de bienes raíces para invertir y vivir. ¿Te imaginas pasar de ganar $80 al mes a ser dueño de 6 departamentos? Eric Escobar lo hizo. A los 18 años vendía hamburguesas en la calle y no sabía nada de inversiones, pero tenía algo que muchos no: hambre de aprender y disciplina para actuar. Fue papá muy joven. Enfrentó el miedo, la presión y el caos de no saber qué hacer con su vida, pero decidió estudiar, ahorrar y apostar por sí mismo. Hoy es inversionista inmobiliario, dueño de 6 propiedades y comparte los hábitos y estrategias que lo llevaron del suelo a tener un gran patrimonio. La clave: mentalidad, educación financiera y un plan claro, aunque a veces duela seguirlo. Si estás buscando un cambio real, este episodio de El Arte de la Renta te va a inspirar, te va a mover y te va a mostrar lo que es posible. Quédate y escucha, porque si Eric lo logró, tú también puedes hacerlo. Eric, muy bienvenido. Gracias, Cristian. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Muy bien. Bueno. Eric, bueno, no mucha gente te conoce. Aún. No, es que no mucha gente te conoce a través de la cámara, pero tú sí, mucha gente te conoce detrás de la cámara. Tú grabas muchos podcasts. Sí. Tú grabas muchos podcasts. Sí, justamente no soy conocido frente a la cámara, pero detrás de la cámara sí, tenemos ahí un círculo donde somos bastante conocidos. Nosotros somos comunicador audiovisual. Yo soy comunicador audiovisual de profesión y siempre estamos detrás de cámaras. Grabamos muchas personas que son famosas y que mucha gente conoce. Nosotros estamos ahí detrás de los podcasts o algún video que han hecho. Programas de televisión, de todo. Claro. Y tú además eres inversionista inmobiliario. Sí, soy inversionista inmobiliario, entre otro tipo de inversionistas también, pero a mí lo que más me gusta es la inversión inmobiliaria, sí, justamente. Tengo Perfecto, una pasión ahí. perfecto. Oye, Eric, pero ya, m- muchas personas te conocen detrás de cámara. Eres inversionista inmobiliario, también detrás de cámara me dijiste que invertías en cripto, que invertías en el mercado bursátil, pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a dedicarte al audiovisual? ¿Cómo llegaste a ser inversionista? ¿Cómo fue ese camino? Ya mira, te cuento lo más resumido posible porque mi historia está llena de matices y detalles, pero básicamente llegué a este punto por necesidad, de cierta forma, como un quiebre en un momento de mi vida donde cuando era muy joven, mis padres se fueron a vivir a otra ciudad, yo me quedé solo en Santiago, no tengo parientes acá que me puedan apoyar. Y en ese tiempo tuve lo más bajo de mi vida, que donde me quedaba en casa de amigos, no tenía dónde dormir. Después de un tiempo me fui a vivir a una pieza que tenía solamente un colchón y el lugar era un mal lugar, la verdad. Era como gente que no me aportaba mucho en mi vida, de hecho todo lo contrario, me tiraban para el lado un poquito más de una mentalidad más pesimista. Y, en ese momento donde estaba en un muy mal lugar con solamente un colchón y de hecho trabajaba vendiendo hamburguesas en la calle, eso era como mi forma de sustentarme, necesitaba muy poco dinero la verdad para vivir y las hamburguesas me daban muy poco dinero también, entonces igual vivía al límite, aunque que trabajaba y ganaba muy poco dinero, estaba todo el día ocupado. Y, y en un momento así muy bajo de mi vida dije, no puedo estar así para siempre y decidí darle un giro buscando en internet cómo podía darle un giro a mi vida. De hecho, me puse a buscar cómo podía ganar más dinero, cómo podía ser rico. Esa fue una búsqueda que hice. Y desde ese día encontré un video de Robert Kiyosaki. Ese fue el video que a mí me cambió clic. ¿Qué edad tenía ahí? Tenía como 22 y ya de hecho era papá, más o menos, de un 22, 23. Y era papá además en ese tiempo Joven. joven. Ganaba $80, tenía que pagar mi pieza, tenía que comprar pañales, tenía que hacer muchas cosas. Entonces estaba ahí muy hondo. Y cuando busqué ese video, apareció un video muy antiguo de Robert Kiyosaki joven, para que se hagan una idea, Robert Kiyosaki joven, porque es muy antiguo el video. Se llamaba justamente Cómo ser rico en 60 minutos, donde él explicaba el cuadrante del flujo de dinero que él habla mucho en sus libros. Y él explicaba como el que todos estamos en una posición, ya sea de empleados, autoempleados, inversionistas o dueños. Y él hace una cruz donde, claro, pone al lado, por ejemplo, al lado izquierdo, una E de empleado, abajo una A de autoempleado, pero a la derecha pone una I de inversionista y una D de dueño de negocio.
Y él dice que todos partimos acá, a la izquierda, siendo empleado o autoempleado, mucha gente que pone su propia consulta, por ejemplo, un dentista o algún tipo de trabajador donde pone su empresa, pero él también trabaja ahí. Pero él dice que hay que tratar de pasarse a inversionista o dueño de negocio, en donde las personas pueden estar haciendo otra cosa mientras ganan dinero, sin necesidad de estar trabajando en el negocio directamente. Y a mí eso me voló la cabeza. Y él explicaba también del ahorro, decía, no importa cuánto ahorres, lo importante es separar siempre un porcentaje para ti, o sea, para tu futuro, para inversión o lo que sea. Entonces, eso a mí me hizo cambiar de chip al tiro. Dije, claro, aunque vendo hamburguesas en la calle, hamburguesas vegetarianas, era un autoempleado, porque si uno trabajaba, de cierta forma, no ganaba dinero. Claro. Y se podría decir que era mi propio jefe, aunque ganaba muy poco, pero me gustó la idea de poner algo de dinero en otro lado. Y como él decía, si un multimillonario me está diciendo que no importa la cantidad, sino que el hábito de separar un porcentaje, dije, bueno, yo lo puedo hacer, aunque sea con 1.000 pesos. No le veía como falla la lógica de él. Era cosas de largo plazo. Y ahí fue cuando me empecé a interesar. No solamente en ese tiempo no me interesé en los bienes inmuebles realmente, como en los bienes raíces, sino que me interesé en aprender más, porque después de ese día no paré de ver videos. Hasta el día de hoy han pasado muchos años. Tengo mucho conocimiento en mi cabeza de cosas que he visto, pero yo ¿Qué edad tienes ahora? tengo 36 y no he parado y creo que desde ese momento hasta mi vida antes iba así, y creo que ese día mi vida empezó a ir de cuesta arriba. Em, Me costó todo el doble, pero los beneficios a largo plazo, ese día sembré y creo que he cosechado bastante hoy en día, con pequeñas cositas, pequeños hábitos. Y después cuando llegué al punto donde me empecé a interesar por los inmuebles, también fue una casualidad, porque yo cuando empecé con el hábito de separar un poquito de dinero, todo siempre, un día por tema de mi trabajo, obviamente yo después estudié comunicación audiovisual, endeudado con el Estado, obviamente, pero lo pude hacer. Trabajando al mismo tiempo. Trabajando al mismo tiempo. Trabajaba fines de semana de empaque, en donde casualmente ganaba $80 también, porque trabajaba solamente sábado y domingo, y con el dinero que me hacía, justo causaba que me daban $80 igual. Con esos $80 tenía que vivir. Eh, bueno, en fin, la cosa es que después cuando terminé de estudiar, me empecé a comprar mi camarita, mis cosas, y claro, una camarita hacía un trabajo y separaba este porcentaje que decía Robert Kiyosaki siempre. No importaba lo que ganara, lo importante era separar un porcentaje. Y ahí me pasó que después llegué al momento donde me empecé a comprar una camarita, un trípode, y ya no podía ir con tantas cosas en el metro, en la micro, era peligroso, pero te llegaba en la noche de repente, me había cambiado a vivir a Puente Alto, que era un lugar más o menos complejo, y un amigo me dice, tenés que comprarte un auto, si no un día te van a asaltar, te van a quitar todo, y ahí tu esfuerzo de año hasta aquí llegó. Y yo le decía, sí, pero un auto, mucha plata. Y, y bueno, y me dijo, pero por lo menos evalúalo. Y claro, tenía mucha razón, yo ni siquiera lo había evaluado, solamente yo me quedaba con una idea de que un auto es muy caro y qué sé yo, hasta que lo evalué. Me di cuenta que para comprar un auto no necesitas tener el 100% del auto, muchas veces también te dan un crédito para comprar el auto, que es un porcentaje solamente del auto, y lo puedes ir pagando a poco. Así que me puse en campaña, juntar dinero para el auto, y me conseguí dinero también para el pie, no tenía todo el dinero, pero me compré un auto usado. Y me acuerdo perfectamente que mi cuota era 130.000 pesos, lo que pagaba mensualmente. No era tan alto, algunos puede ser muy alto, otros no puede ser nada, pero la magia está en que un día, escuchando otro video de otra persona, decía que existían los activos y los pasivos. Y empezó a hablar de que los pasivos era lo que te quitaba dinero, podía ser el auto justamente que me quitaba 130.000 pesos todos los meses, más los gastos que trae un auto. Y decía que los activos te ponían dinero en el bolsillo, que era básicamente como ser un dueño de un negocio, un inversionista como la Robert Kiyosaki, entonces todo tenía sentido. Y ahí en ese momento, como que dijo que un pasivo podía convertirse en un activo si uno lo arrendaba. Y yo me puse a pensar en mi auto que ocupaba para trabajar, de hecho. Entonces dije, ¿qué pasa si mi auto lo empiezo a arrendar? Y le conté a un amigo, me dijo, no, estáis loco, nadie te lo va a cuidar como tú, el auto te lo van a chocar y qué sé yo. Pero yo hacía el número y Y te daban. me sobraba dinero. Y quise hacer una prueba. En ese tiempo justo llegó Uber a Chile, pero no todos lo conocían. Había llegado hace muy poco. Y solamente funcionaba en las comunas más altas, me acuerdo. Funcionaba en Vitacura, Las Condes y no me acuerdo dónde más, pero lugares así de ese estilo nomás. Se podía pagar solo con tarjeta, de hecho, me acuerdo. Y dije, uy, bueno, quizá esto como que funciona y alguien lo puede arrendar para ocuparlo de esa forma.
Así que puse un aviso en Facebook que se arrendaba auto y me llegó mucha gente que quería arrendar el auto. Me preguntaban precios, pero yo no puse precios. Y yo dije, no sé cuánto se puede arrendar un auto. O sea, yo calculaba más o menos y me daban los números, pero tenía que validarlos. Así que me puse a buscar yo auto. Puse así como, busco auto para arrendo, no sé, puse en internet y me encontré personas que lo arrendaban, que ya hacían esto. Y las personas lo arrendaban en 100.000 pesos la semana. Semanalmente 100.000 pesos. Entonces yo dije, yo había calculado así como 60, algo así. Y dije, 100.000 pesos estoy al otro lado. Así que Esta vez está de que pasaste a 80 al mes, ahora podías sacar 100 a la a la semana, semana. a semana, descontando los gastos y todo, pero igual aún así te dejaba un porcentaje. Y a la persona me acuerdo que le pregunté, oh, estoy interesado en arrendarte el auto, haciéndome pasar por un interesado. Y la persona me dio todas las condiciones que pedía. Copié, pegué y les puse a todas las personas que me escribieron, sí, te lo arriendo en 100.000 pesos, estas son las condiciones. Y la gente aún así hacía fila para el auto. Entonces dije, bueno, hasta aquí vamos bien. El problema es que me quedo sin auto. Porque si lo arriendo me quedo sin auto, después yo voy a andar el problema del principio, qué sé yo. Y, Si, y tenías tus equipos que transportar. si mi trabajo principal seguía siendo ser comunicador audiovisual. Entonces tenía que ir a grabar y iba a volver a andar en metro. Así que lo que hice fue ir a cotizar otro auto. Así que fui a cotizar otro auto. Claro, me dijeron ahí lo que necesitaba y, y todo me coincidía, porque también pregunté, hice una simulación del crédito y el crédito me quedaba como en 200.000 pesos, porque era un auto, esta vez coticé un auto nuevo. Entonces, yo sumaba los 200.000 pesos, más o menos era creo que 200.000 pesos, más los 130 del auto antiguo, y aún así me sobraban 70.000 pesos. 70.000 pesos que dije, lo voy a dejar que en caso que pase algo, porque a todos los que les cuento me echan para atrás, me dicen que Que es muy peligroso, arriesgado. pasa si lo chocan, entonces no dejaban de tener razón. La verdad es que sí tenían razón, pero ellos no estaban viendo la parte matemática, que era la que a mí me interesaba. Entonces dije, voy a asumir el riesgo, y lo hice. Le dije a una persona, sí, mira, lo que pasa es que lo tengo arrendado, era mentira, no lo tenía arrendado, te lo puedo pasar tal fecha, que era como una semana más. Mientras yo hacía el trámite, porque pregunté cuántas semanas en pasarme un auto y el auto, O sea, el auto todavía no lo tenía y ya lo estáis arrendando. claro, efectivamente. O sea, el mío ya lo tenía, eso lo iba a entregar, pero no lo quería Pero entregar el que antes venía. de llegar al que venía. Entonces ellos me dijeron que se demoraban como 5 días y dije, bueno, en una semana más te entrego el auto porque hay otra persona que me lo va a devolver ese tiempo, que sé yo. Las personas seguían haciendo fila. La cosa es que me llega el auto, compré el otro auto, se lo entrego y el negocio empezó a funcionar tal como funcionaba en el papel. O sea, lo arrendaba a 100.000 pesos, me alcanzaba para pagar ambas cuotas, de hecho, entonces había una persona que me pagaba dos autos y además me quedaban 70.000 pesos a mi favor. Los 70.000 pesos nunca lo gasté, sí fui disciplinado en ese sentido. Entonces ahí empecé a probarle el gustito a lo que decía Robert Kiyosaki, como me empecé a convertir entre inversionista y dueño de negocio y, y después me picó el bichito, entonces dije, "Oye, si arrendo otro más, si el que estoy ocupando también lo arrendo". ¿Te gusta el riesgo? Sí, sí, siempre he sido muy arriesgado, eso es el único problema, he perdido muchas veces. Cuento corto que lo empecé a hacer y en un momento tuve 5 autos. Y los 5 autos me generaban un ingreso, porque entre todos se pagaban solos, se iban pagando muy rápido. Después ya tenía el primero pagado, el primero ya estaba yendo a pagar el segundo en menos del tiempo, entre como 4 autos después, y así. Entonces yo dije, uy, estoy ganaba como, ese tiempo ganaba muy poco como audiovisual, de hecho. Yo tenía trabajo de vez en cuando, ¿no? Era un freelance. Pero este juego del que las cosas trabajan solas, yo no la podía creer. No entendía cómo ¿Cómo era no, posible. cómo no estabas trabajando tú físicamente Y y te ganaba. llegaba plata igual? Sí, era una locura. En la que cuando me ponía a pensar me entusiasmaba mucho, pero igual en el diario vivir se me olvidaba y seguía con mi trabajo de audiovisual. Y podría haberlo escalado más, de hecho. Y mis amigos me preguntaban, los mismos que me decían, no, es muy arriesgado, pero oye, pero ¿cómo lo así? ¿Cuáles son los números? Y le cuesta mucho. Y lo más loco de todo es que tú le contáis a la gente. La gente está muy entusiasmada, pero cuando les contáis, como que quieren saber de curiosidad. No realmente no lo hace, casi nadie lo hace. Mm. De cada 10 que te preguntan, uno quizás como que se va a aventurar, pero el otro no es como que más curiosidad y decirte que buena, pero no lo van a hacer, por más que te pregunten los detalles. Y después en un momento sí tenía su riesgo, empezó la gente a tener su choque y de repente me trataron de robar el auto, un mismo arrendador me trató de robar el auto, estoy con los carabineros a buscarlo, pero yo estaba preparado siempre con mi fondo de emergencia, Reserva. de reserva, sí, siempre fui cauteloso en ese momento, del momento uno fui muy cauteloso. Entonces nunca nada me pilló desprevenido, sí, obviamente es horrible pagar o llevarlo a un taller donde te van a estafar, yo no sé nada de auto, yo no sé nada de auto. Entonces los talleres cuando le tocaba ir me cobraban más, qué sé yo. Pero aún así me quedaba plata y prefería que me estafaran y quedar con plata a mi favor que decir nunca lo hice. Y aquí viene la parte donde se relaciona con los inmuebles, que empezando a conocer más gente que lo hacía, porque de repente, por casualidad de la vida, terminaba hablando con una persona que también arrendaba autos, eh,
le digo que estaba medio aburrido el auto, porque era un dolor de cabeza, pero la gente siempre trataba de hacer un truco, una trampa. Entonces, como en esa queja, le digo, es bueno lo de los autos, te deja harto dinero, de hecho gano mucho más que en mi trabajo, pero estoy aburrido de la gente, porque aparte los autos como que valen cada vez menos, se están evaluando muy rápido, y él me dice, sí, sí, la técnica es comprar propiedades, o sea, hacer lo mismo con las propiedades. Y dije, no, ahí sí, ya. Estamos hablando de algo que podamos hacer, pues no como cosas que están ahí a nivel de los ricos, como de los que tienen mucho dinero. Y me dice, pero si las propiedades no es lo mismo, tú necesitas una parte de la propiedad, no necesitas tener toda la plata para comprar, es lo mismo que el auto. Y me quedo dando vueltas, pues dije, ¿verdad? Pues si yo era tan imposible comprar un auto en su momento y tenía que dar al final una pura fracción, con una casa no era diferente. Y aparte yo ya tenía 5 autos que nunca lo había pensado, como que a lo mejor entre los 5 me puedo comprar una propiedad. Y él me dice, además piénsalo, tú camináis y estáis caminando por al lado de un montón de Y casas. esa fue una persona random que conociste trabajando en el auto. Sí, muy random, muy random. De hecho, como que esa persona la vi en ese momento y después nunca más la vi. No sé, ni me acuerdo cómo se llama. Y me dice eso, me dice, aparte cuando tú vas caminando por la calle, imagínate todas las casas que vais pasando, hay millones de casas. Y cada casa le pertenece a una persona. Y decía, oye, ¿verdad? Hay muchas casas. Como que si cada casa que está en la calle le pertenece a alguien, hay más casas que autos. Entonces me quedo dando vueltas. Y ahí hice mi nueva búsqueda de nuevo. En vez de cómo ser rico, puse cómo comprar casa. Cómo comprar casas con poco dinero, algo así creo que busqué. ¿Y ahí qué tenías? Yo creo que tenía como unos 30 quizás, más o menos. Y pongo cómo buscar casa con poco dinero. Y no menos. Debo tener como, o sea, con 32 más o menos tenía. Ahora tengo 36. 32, 31. Cómo comprar casa con poco dinero. Y me salió Carlos Davis, que estuve comentando de Carlos Davis, que es un viejito que hace podcast de compra de casa. Y él tiene la promesa de compra tu casa sin dinero. Entonces, por eso yo creo que me salió en la búsqueda. Empezó a escuchar sus podcasts y él más que darte una técnica exactamente así como una clave, aprieta para arriba, para abajo, Claro, la X la cuadrada. receta de cocina. Claro, él te da la mentalidad, como que te dice, si buscáis, buscáis, vais a encontrar. O sea, el que busca encuentra. Tú, el que busca encuentra. Todo lo que dice tiene sentido. Lo que Y él dice, una casa al año no hace daño. una casa al año no hace daño. Y lo bueno ese dicho que tiene. Tiene sentido. Entonces, escuchaba sus podcasts. Él siempre en sus podcasts ofrece su curso. Dije, bueno, su curso era medio caro, de ese tiempo para mí. Pero después un día dije, ya, lo voy a tomar porque había una promoción que era como, cómprame el curso, el avanzado, no la mentoría que es lo máximo que él tiene, pero cómprame un curso avanzado y te regalo una entrada a un evento presencial. Me hizo sentido, la promo, compré el curso, venía con la entrada. Y cuando me ponen las fechas, era México, Colombia, Perú y Miami. No sé, así, oh, ya, cooperé, no voy a poder ir. Y viendo las fechas, el de Perú era como a la semana, el de Colombia venía como en 2 semanas, algo así, y los demás me dieron un poquito más lejos, pero en ir me iba a gastar mucho más plata ir a los otros que estaban en México o Miami versus el que está en Colombia, que era como el más probable de poder ir. Y me decidí, dije, no voy a ir, porque no quiero perder la entrada, pues. Aparte que sería bacán conocer a Carlito Day en persona, y me trataba de hacer la idea. En ese tiempo ya había averiguado harto de casas, la verdad. Había investigado cómo comprar, había como ido al banco para que me evaluaran, qué sé yo. Y no, hasta el momento se veía un poco difícil. Y cuando fui bueno, me compré al final el pasaje, lo canjeé por puntos, porque yo había escuchado una persona que decía que yo compraba todo con tarjeta de crédito y acumulaba puntos. Y yo empecé a ocupar esa técnica. Así que al final me di cuenta que el pasaje lo podía canjear con puntos, que había estado siempre como comprando cosas y tenía puntos suficientes para ir a Colombia. La diferencia que puse fue muy poca. Y me quedé en un Airbnb que me cobró 6 lucas al día, me acuerdo. Me dan hasta desayuno. Así como que me sentía estafador, así me sentía mal. Muy, muy mal el señor. Y la cosa es que cuando llegué al evento en Colombia, fui por un fin de semana nomás. Tenía que trabajar, entonces llegué el viernes en la noche, me volví el domingo en la noche. Y estaba ahí, y llegué al evento. Y una de las cosas que yo siempre escuchaba era que en los eventos de repente es más valioso la gente con la que te encuentras y lo que conversas fuera de del speaker, que el mismo speaker de repente. Como que era más valioso muchas veces la experiencia de las personas que conocíais, las conexiones, Las redes que se hacen. claro. Más que de repente lo que dijeron en la charla, que a veces las podía escuchar en otro momento. Así que me forcé, yo soy una persona que de repente es un poco tímida en ciertas circunstancias. Y estaba ahí,
y dieron sus primeras charlas, qué sé yo, muy bonito el evento, y habían los breaks. Entonces viene el primer break, no hablé con nadie, porque me da vergüenza. El segundo break, dije, no, ya estoy perdiendo las oportunidades. Y Ya, miro, igual tremendo pique. tremendo pique para no hablar con nadie, igual era un desperdicio. Así que, segundo break, y miro para el lado para ver a quién le podía hablar. Y había un señor, estaba comiéndose un pan, me acuerdo, un sándwich. Y yo como, bueno, ¿usted está acá? Sí, sí, soy de Colombia. ¿Y usted qué se dedica? No me acuerdo qué era, pero era una cosa así como jardinero, conserje, una cosa así como muy tradicional. Y le digo, ¿y usted quiere invertir? ¿Ya ha invertido? ¿Tiene una casa? No sé, me haciendo preguntas. Me dice, sí, he invertido, tenía como 3 casas, creo, 2 o 3 casas, no me acuerdo. Y yo quedé como, 2 o 3 casas, y el caballero es como, no sé, un jardinero, un conserje, me veo como alguien que Gana mucho. no gana mucho. Y de hecho, como que uno piensa así como que una persona que tiene más de una casa es una persona que tiene una situación rico, sí, en ese tiempo para mí, para tener una casa ya era rico. Entonces dije, no, pero ¿cómo? Y le digo, ¿y las tiene pagadas? ¿Las está pagando? ¿Hace cuánto las tiene? Quizás las heredó, no sé, tratando. Claro, uno de repente se trata como de boicotear un poco, así como tratando de aplicarse esa morfina. Esto no es posible. Sí, como esa anestesia esperando que alguien te diga, sí, la heredé, y uno dice, con razón, pues no, así es Claro, imposible. claro. Y es la forma de uno como anestesiarse. Protección del ego. Protección del ego, claro. Exactamente. Entonces él me dice, no, no las compré, pero me dijo que le quedaban, no me acuerdo, no sé cuántos años. Y le digo, no le queda tanto, porque en Colombia creo que te dan como 15 años de crédito. No le queda tanto. Y me dice, no, pero yo nunca lo voy a terminar de pagar. Y dije, ¿por qué nunca la voy a terminar de pagar? Si yo creo que el fin de todos es tener una casa pagada 100%, y además que después te empieza a dejar un flujo para uno, para vivir. O sea, si me Ujú. pagan un arriendo y no tengo que pagar nada de eso y me lo dejo todo para mí, puedo vivir básicamente sin trabajar. Y él me dice, no, me dice, ese no es el secreto de las viviendas. El secreto de la vivienda es el cash flow, como el flujo de dinero infinito. Entonces dije, ¿me puede explicar un poco más? Me dijo, sí, me dijo, súper fácil. Me dijo, yo, por ejemplo, las pago por 5 años o 10 años, lo que sea. Y cuando tengo un par de años avanzados, yo la refinancio y estiro al máximo de nuevo estiro nuevamente la deuda por más años. Eso hace que la cuota me quede más bajita porque tiene que pagarse en más años. Y si antes me dejaban, no sé, 200.000 pesos a mi favor, ahora me va a dejar 300.000. Claro, O- ahora la propiedad, si subió de precio, tomaba otro crédito por el nuevo precio. Sí, la diferencia entre el precio antiguo con el precio que vale ahora, él lo pedía en efectivo, y ese efectivo lo ponía como pie de otra casa. Entonces al final, cada vez que hacía este movimiento, podía comprar más casas y el flujo era mayor. Claro, y la plata no salía de él, salía de la misma casa. Claro, la plata será la misma casa, exactamente. Entonces al final no tiene que invertir nada de su bolsillo, las casas se van automultiplicando y le van dejando un flujo a su favor. Cuando me dijo eso, mi cabeza como que explotó así, como yo entendí que las casas funcionan, el juego de las casas era así, pero él me está explicando que podéis multiplicar y ganar cada vez más. Claro, nunca va a ser tuya la casa, pero él me decía, pero ¿qué importa que no sea tuya la casa? Si a ti lo que te importa es el dinero que te deja. Es como un trofeo decir que está pagada, es un trofeo que va a ver bonito ahí en la repisa, pero realmente a lo que uno le importa es tener más flujo sin tener que trabajar. Cuando me dijo eso, aparte siendo, como te digo, conserje o jardinero, no sé qué era, y dije, este caballero la tiene súper clara, y aún así viene a estos eventos a seguir aprendiendo, a buscar las más pepitas de oro. Yo con esto dije, ya, con esto me puedo volver a Chile, ya me voy y estoy feliz. Ahora, del evento de Carlos Debe, te digo que fue bonito y todo, pero me quedo con esa experiencia, que aprendí mucho más, y me quedo con después cuando estábamos cenando, yo mis amigos de un chico que hacía trader ahí, él me contaba de cómo era ese mundo, y él quería meterse en el mundo de bienes raíces. Y él conoció más gente, entonces nos sentamos todos en una mesa a almorzar. Y yo bien callado, como te digo, un poco tímido. Lo escucho que estaban hablando y dicen, no, ¿sabéis que Bancolombia? Así se llama el banco que tenía en ese momento. A lo mejor estoy mal porque se llama Bancolombia. En Bancolombia están las tasas, bajaron del 12 al 10, algo así. Y todo, no, en serio. Sí, sí, fui la semana pasada y me ofrecieron al 10 y todo así maravillados porque la tasa había bajado y era muy baja. 12 al 10. Y yo dije, quizás están hablando de otra tasa, o cómo va a ser tan cara y se van a poner contentos, claro, de quizás están hablando de otra tasa. Y me quedé callado escuchando todo el rato. Y de repente, sí, no, sí. ¿Y cuánto te dieron de plazo? Le decía. Y él dijo, 15 años. Y yo, oh, te dieron los 15, sí, me dieron los 15 todo. Y así, 15 años, no es muy poco tiempo. Y, mm, y de repente empezaron así, oye, tú, empezaron ellos a preguntarse también, ¿tú tenías inmuebles? Sí, tú te dedicas, y estaban todos hablando. Y en un momento llegaron, Hasta que llegó tu turno. mi turno, yo todo nervioso, así como, yo soy el que menos cacha, yo me sentía como el que no cachaba nada.
Y súper perdido por lo que hablaban, pero yo decía, no, debo estar equivocado porque es muy poco plazo, es muy, muy alta la tasa. Y me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo soy audiovisual, hago video. No, ¿y tenéis propiedades? No. Me dicen, pero tú habláis diferente, tú soy de Chile. Yo soy de Chile, sí. Ay, y yo le digo, estaba escuchando cómo hablaban y le dije, ¿la tasa 10%? Sí, 10% la tasa. ¿Y el plazo máximo que le dan? 15 años. Yo, 15 años, súper poco. Y luego, ¿cuánto le piden de pie? Así como para dar un enganche. 30%. 30%. Les decía, pero es muy difícil comprar acá. Y me acordaba el caballero que tenía como dos o tres propiedades diciendo como conserje. Pero ¿cómo lo hizo el caballero? Y me dicen, sí, pero ¿y en Chile? ¿Cómo está en Chile? Y en ese tiempo, justo estábamos con las tasas muy bajas. Yo había ido a cotizar unos días anteriores al banco a que me evaluaran. Y Te me habían querían matar. en tasas como del 3%, 3,5% en ese tiempo. Y le digo, no, como 3%. Me dicen, 3%. Y me dicen, ¿y el plazo? Y justo Banco Santander en ese tiempo había sacado como un crédito para millennials, que eran 40 años, que era solo en Santander y de ciertos requisitos. Yo le digo, 30 años, lo normal, pero hay un banco que está dando 40% a ciertos perfiles. 40 años, me dicen, no, me dicen 30, 40 años, una locura. Y, y después me dicen, ¿y cuánto te piden de pie? Chuta, si es tu primera casa, 10%. Y todos con la mano en la cabeza, no sabían creer que cómo está regalando las casas en Chile. Mentí. Ahí todavía no me preguntaban cuántas casas tenía. Cuando terminaron de preguntarme todo eso, me dijeron, ¿y cuántas casas tenías? Y ahí yo le dije, Ninguna. ninguna. Vivía con un amigo, arrendábamos a media y con suerte. Y todos así con la mano en la cabeza, no, me voy para Chile, todo. Y me sentí tonto, po, tonto, porque es como que gente lo hacía con condiciones más extremas y yo que ya tengo todas las facilidades y no y estoy con excusas, así como que ya aquí en Tenía Chile ninguna. inventaba excusas. Y no tenía ni una. Entonces yo volví, me fui con esas dos experiencias, ni me acuerdo mucho lo que hablaron en el evento, me acuerdo de esas dos experiencias y volví decidido a comprar. Dije como que si el caballero lo hizo y me explicó la fórmula secreta, lo tengo que hacer. Entonces ahí me alargué mucho, perdón, pero cómo lo conecté, lo de las inversiones con las propiedades, porque me empezaron a gustar, por lo que me contó el caballero, y cuando me empecé a involucrar fue cuando fui a ese evento y me dije, no, tengo que volver a invertir en propiedades, porque aparte de todos los beneficios que nosotros conocemos de invertir en propiedades, tenemos buenas condiciones en Chile dentro de todo. Son buenas condiciones para adquirir una propiedad, comparándonos con ciertos países también. Así Y que, hay países también que las propiedades se las venden en dólares. sí, sí, bueno, acá en Chile tenemos condiciones el tema de la UEF, que es como muy de acá. En otros lugares también es en pesos o en dólares y las condiciones siempre cambian, la verdad. Pero en Chile tenemos dentro de todo tasas bajas, así como en comparación con muchos lugares. Entonces yo me puse las pilas y en ese tiempo me lo propuse y compré propiedades. Hoy en día tengo 6 propiedades. Pero, pero es muy loco el pensar como que al final todo está un poco en la cabeza. Como esto de invertir como dicen por ahí, es más emocional que matemática. Porque las fórmulas matemáticas como que para todos son iguales. Pero el tema de lo que está en tu cabeza, no, para todos no es iguales. Entonces yo cuando me fui con una mentalidad que no podía. Y efectivamente no podía. Pero cuando volví con la mentalidad como, oye, pero está muy fácil hacerlo. Y me fue muy fácil hacerlo. Como que es muy loco eso porque eh, está como dentro de uno. Y cuando uno habla con gente que va mucho más adelante que uno, un nivel muy alto, te das cuenta que para ellos es como, no, pero si todo se puede hacer, no, si esto sí hay una forma, no, esto como que, ya, enséñame cómo, pero lo hago igual, como que no tienen ni un momento esa duda de que se puede hacer. Y creo que esa es como al final la clave de la inversión, como muchos dicen como el 90% es solamente actitud, no tanto tus condiciones Económico. sociales, económicas, sino que actitud nomás. Y creo que en esa experiencia mía de vida se demostró, de hecho, como que de ahí en adelante siempre me pregunto como, esto se puede hacer, la cosa es que hay que averiguar cómo nomás. No hay mucho de que me tocó, no me tocó, que desventaja. Sí, porque literalmente pasaste de vender hamburguesas en la calle Sí, a tener 6 propiedades y ser dueño de negocio de auto. sí. Después vendí los autos con el tiempo. em, los vendí y ahora me compré un auto en ese tiempo como mejor para mí para ocupar y el resto del dinero lo guardé, otro lo gasté, qué sé yo. Y me quedé solamente con el tema de las casas. Después, posteriormente, empecé a invertir en bolsa y en criptomonedas que es súper arriesgado. Entonces, en criptomonedas siempre voy muy prudente con un porcentaje menor. No soy experto así en ningún área,
pero sí tengo los conocimientos suficientes para poder invertir. De hecho, mucha gente dice que necesitas solamente el 40% de conocimiento de algo para empezar a hacerlo. No necesitas tener el 100% porque ya es demasiado tarde cuando juntaste el 100% de conocimiento. Aparte, probablemente nunca lo vas a tener el 100%. Así que con el 40% está bien. De hecho, hace poco escuché que el mismísimo Jeff Bezos, que fundador de Amazon, dice que él llega hasta el 70% nomás de conocimiento de algo para tomar una decisión. Como que si tiene que tomar una decisión, investiga y ya si llega hasta el 70% ya es como mucho y ahí toma la decisión. Está listo. Está listo. Nunca necesita el 100%. Entonces, yo estoy ahí un poquito en cada cosa, pero claro, nivel de inversionista no en profundidad. Y funciona. Perfecto. Perfecto, me gusta ese consejo. Oye, y de tus experiencias, de cuando la pasaste mal, de esas experiencias, de lo que aprendiste ahí, ¿qué es lo que todavía aplicas a tus inversiones ahora? Mm. Eh, lo que siempre aplico es de que todos los ingresos que me llegan, seguir apartando un porcentaje. Siempre, Mm. desde que empecé, nunca paré de hacerlo. Apartar un porcentaje de mi ingreso. Y es más, hoy en día lo hago de forma automática, como tengo el banco programado para que me haga una transferencia semanal a mi banco, a mi cuenta de inversiones. O sea, aunque yo quiera o no quiera, igual el banco me va a sacar el dinero. Porque si depende de mí, probablemente va a decir, no, es que este mes estoy medio ajustado, o no, este mes me salió un gasto grande. Entonces que la mentalidad de la persona puede boicotearte en cualquier momento. Así que no lo dejo nada a mi criterio. Tengo programado eso, que lo recomiendo bastante. Y, y lo otro también es que siempre tengo un dinero que lo hago, lo tengo para experimentar un poco, como para arriesgarme. Como le hice en ese momento en el auto, que me compré el primer auto, me arriesgué, qué sé yo. Hasta el día de hoy sigo gastando en arriesgarme, en arriesgarme o en aprender un curso. No dejo de seguir probando, porque como yo hacía las cosas antes, me traían los mismos resultados. Muchas veces se dice eso. Las mismas acciones traen los mismos resultados. Y ese día hice algo como que era muy poco probable que hiciera, pero me pasó también algo que era muy poco probable que sucediera. Y hasta el día de hoy sigo pensando eso, como de repente es como, ya, esto no lo haría. Digo, ¿y si lo hago? Como muy poco probable que llegue a hacerlo, pero también es muy poco probable quizás que tenga o sea, es muy probable también que tenga un resultado que era muy poco probable. No sé si se entiende, o quizás me enredo un poco, pero sigo pensando que pueden haber esas perlitas de repente, esas bifurcaciones que como que pasa cuando hay en un camino y te tomas otro camino de la nada inesperado. Es porque te lo tienes que provocar. Pues. Es muy difícil que venga alguien y te diga, agárrame de la mano, vámonos por acá, te va a cambiar la vida. Muy difícil, la verdad. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. Claro, Hay que claro. O sea, provocarlo. sí, hay un dicho también que dice que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Claro, efectivamente. Y eso pasa muchas veces con lo que te decía. Cuando mis amigos me preguntaban, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Te lo cuento así al lujo de detalle, pero quizás no están preparados tampoco para hacerlo y no se sienten preparados para hacerlo muchas veces. De hecho, hoy en día yo estoy como con una mentalidad muy diferente a que antes, cuando aprendía estas cosas y me entusiasmaba mucho, a todo el mundo se las quería contar porque me afectaron para bien. Entonces tú tratáis de que a tus seres queridos también como que les pase lo mismo. Entonces, oye, mira, este hábito te va a cambiar la vida. Vale tiempo. Y la gente no te pesca. Como que muchas veces no están, eh, puede ser no están preparados, pero también porque no les interesa porque tienen otras prioridades. Que también implica un esfuerzo. O sea, también, aunque te pueda cambiar la vida, aunque te pueda mejorar, también implica un riesgo. Sí, Y ese riesgo implica esfuerzo, implica estudio, implica tal vez sacrificar otras cosas, tal vez no salir el sábado, no comprarte las zapatillitas que querías. sí. Y, y creo que eso también es súper valorable cuando te encuentras con alguien que sí valora lo que le estás diciendo, o cuando te encuentras con ese pensamiento de que ya llegaste al punto donde sabes que no te van a pescar y no lo vas a decir y depende solamente de ti. Mm, sí. Sí, yo de repente me entusiasmo con contar cosas y ahora no. Ahora como que espero que las personas tengan ese interés primero. Mm. Es fome. Hay gente que tú le puedes decir todo el tiempo algo y no te pescan, pero de repente les pasa algo y como que ¡pum! Te vuelven a preguntar, oye, ¿cómo era eso que me contaste? Y ahí está el dicho que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Como que quizá uno está tratando de ser el maestro en algo que uno por experiencia aprendió y la gente
no está preparada Mm. tampoco para escucharlo, ¿no? Pero de repente cuando ellos se interesan, claro, le aparecen los maestros. De hecho, nosotros hablando fuera de cámara, nosotros hablamos de eso, como de que muchas veces mucha gente tiene mucho conocimiento por ahí y está muy dispuesta a compartirlo. Sí. Pero no les preguntan. Eso es muy curioso, es increíble. A mí me ha pasado muchas veces que también le he hablado a personas que son, como decíamos, ballenas, personas gigantes que tienen mucho conocimiento, que son muy conocidos, y uno a veces piensa que no te van a contestar o no te van a hablar, Mm, y es todo lo contrario, son personas súper dispuestas a compartir conocimientos, súper dispuestas a colaborar, y a veces simplemente es mm, por miedo a no querer hablar con esa persona. sí. A veces sí, como tenemos como quizá el ego poco abajo como a otras personas y pensamos que no estamos al nivel para que ellos nos puedan dedicar de su tiempo. Muchas veces puede pasar también. Hay personas que están muy ocupadas y quizás no pueden dedicar un poco de tiempo a una persona que para ellos no le tendría un beneficio. Pero hay otras personas que todo lo contrario, que es como en el caso de nosotros. Es decir, en un futuro fuéramos muy exitosos en lo que nos gusta y viniese una persona a preguntarnos, oye, ¿cómo lo hiciste? O tengo una duda, ¿me podía ayudar? Probablemente nosotros estaríamos muy dispuestos a responderle la duda. Y quizás estas personas también están ahí, pues, como ya en un nivel muy alto, dispuesta a que alguien aparezca para preguntarle y la gente no lo hace. Es muy loco eso, como de que uno de repente ya en su cabeza perdió. No voy a preguntar, no, que se me va a responder, ya mejor no. Sí, Perdí. es que ese también es un punto, porque es, y voy a decirlo de nuevo, creo que a veces uno tiene ese miedo al rechazo, de que te vayan a decir que no, y te pueden decir que no también, pero si lo pones en balanza, tienes mucho más que ganar que perder. O sea, si te dicen que no, te dijeron que no y quedaste igual. Claro, Pero si te dicen que sí, puedes aprender muchísimo de alguien que tal vez ni siquiera te cobre, o si te cobra, igual ganaste. igual ganaste. Sí, de hecho es como un riesgo, pues, es como tú dijiste en un principio, es un riesgo que uno quiere asumir, pero hay muchas personas que no lo quieren asumir y quedan en la misma situación. A que uno preguntarle y a mí me pasó, por ejemplo, hace poco contacté a una persona que yo escucho en podcast y no me contestó, no me contestó. Y después le escribí como 2 veces más, no me contestó. Y vi que su página tenía una forma de agendar reuniones. Y me metí, me Mm. agendé. Y de repente llegó el día de la reunión. Y me conecto y me dice, hola, no me acuerdo de ti. Digo, no, te agendé nomás. Dice, "Ah, bueno, hablemos". Y tuve ahí para hablar con él, 30 minutos. Siendo que por vía normal no me respondió. Y después de esos 30 minutos, al final quedamos en que quizás no era la persona que yo quería, de la que necesitaba aprender, pero sí me recomendó con otra persona. Entonces, igual gané, como lo que tú dijiste. No quedé en la misma situación, quizás no llegamos a algo, pero estaba mejor que cuando no les, mejor que cuando le iba a empezar en escribir. Así que al final igual gané. Y a todos les escribo, yo soy muy así como tú dijiste, que no te quiero responder, que no te responda, será para más adelante. Pero hay muchos que sí aparecen y algo se saca de eso. Como también hablamos, como cosechar. Como yo estaba sembrando cuando vi el video en esta pieza con el colchón que te decía, tengo un colchón en el piso. Y ahora estoy cosechando algo de hace como 10 años atrás. Entonces, quizás en el momento, hasta si lo hubiera contado a algún amigo, en ese tiempo yo la tenía bien reservado para mí, quizás me hubieran hecho burla, así como, oye, de $80, 80.000 pesos, te estáis guardando 1.000, 5.000, es como, eso no es un inversionista. Si quizás yo hubiera contado, me hubieran tirado para abajo y quizás, sí, estoy puro leseando, me están haciendo burla. Pero como no le dije a nadie, seguí nomás, po. Obviamente hoy en día sigo en la práctica y siento que muchas personas a lo mejor están en ese punto donde dicen, no, pero es que hablar de inversión y cosas así son palabras mayores. Yo, con mi sueldo, no. De hecho, hay mucha gente que tú como que le explicas todo y dicen como, no, a mí me encantaría, pero yo. Y ahí vienen las excusas. Cuando te hacen como el gesto, no, pero yo. Ahí viene como que te decir, no, es que tengo hijos, no, es que yo como, con mi mamá que está viejita, no, es que yo con la deuda estudiantil, no, es que yo con lo poco que gano. Y a esa persona yo antes le decía, no, pero y trataba de solucionarle la vida. Pues yo decimos, no, pero mira, y las matemáticas. Y hoy en día, como cuando me dicen eso, es como una actitud que aparece. Les digo, sí, tienes razón, tienes razón. Porque tienen razón. Mm. En realidad ellos se están inventando su realidad, se quieren razón. Entonces ahora hoy en día no lucho contra la gente, como que Sí, la, sí, la veo. la persona que piensa que no puede, tiene razón. Y la persona que piensa que puede, tiene razón también. Tiene razón también. Sí, sí, como te dije en un principio, es como más mentalidad que matemática o situación económica o lo que sea. Eh, Al final
Está todo en la cabeza, como cómo empieza a ver el dinero, cómo empieza a ver el dinero que te llega, cómo empieza a ver tus gastos, como si te llegan 100.000 pesos de la nada, mucha gente va a estar diciendo, uy, 100.000 pesos, ¿en qué me lo puedo gastar? En cambio, una persona a lo mejor que recibe esos 100.000 pesos y ya está como con la mentalidad de inversión, dice, uy, 100.000 pesos, ¿en qué los puedo invertir? Em, pero eso no son 100.000 pesos diferentes, no es como 100.000 pesos que solamente se pueden gastar para inversión o 100.000 pesos que solamente se pueden gastar para capricho. Son los mismos 100.000 pesos, solamente cambia la mentalidad de la persona. Y eso creo que es muy valioso como que la gente lo entienda, porque no se trata del monto, se trata de lo que hablamos. ¿Y qué le recomendarías a una persona, por ejemplo, que está partiendo recién o ganando poquito y no tiene mucho para invertir y ve hartas opciones? De la inversión inmobiliaria, de las cripto, que suben un montón, pero que también se mandan bajadas terribles, Ujú. que ve el mercado bursátil, las acciones. ¿Cómo esa persona puede decidir para dónde ir? ¿Cómo esa persona puede decidir qué estudiar, qué camino seguir? Mm, ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, primero que todo, tiene que ver videos, leer libros, estudiar, porque yo le puedo dar una fórmula mágica, pero quizá una fórmula mágica que no se adecua a ellos. O sea, mágica entre comillas, o sea, es como el paso a paso me refiero de que yo lo que yo hago, pero quizá ese paso a paso que yo hago no es con su perfil, no va con su perfil. Entonces tienen que estudiar, yo creo que todas las opciones, un poquito más seriamente, no solamente escuchar con una persona y como que te cuente algo, sino que investigar un poco extra y invertir también en ellos, porque yo hasta el día de hoy también sigo yendo a muchos seminarios, comprando muchos cursos, en donde a pesar de que uno como que cree que domina algo, cuando va, aprende algo nuevo y dice como, uy, no sé nada, como que hay gente que sabe de verdad. Y te bajan un poco el ego así como de, oye, ¿qué estáis haciendo del el bacán? Entonces yo creo que las personas tendrían que partir por eso, como invirtiendo en ello, puede ser el dinero, puede ser dinero como de comprarse un curso, estudiar algo, pero también pueden invertir en ello mucho tiempo, que dedican a escuchar música, a ver películas, a ver series, y todo ese dinero, todo ese tiempo está invertido, se podría decir, como desproporcionalmente. Porque yo no digo que no escuchen música, que no vean películas, pero de 100 horas que tienen, le va a dedicar las 100 a eso, está desproporcional tu inversión en tiempo. O sea, como que Sí. en mi caso particular, yo invierto mucho más el tiempo en estudiar, pero sí dedico un tiempo al otro. Pero es como de 100 minutos tengo 90 en lo otro y como 10 en entretención. Y después con el tiempo te va entreteniendo además ver lo que te educa. Mm. Y en lo personal, mi panorama perfecto es como estar en la casa lloviendo, ver un video de un seminario o algo que me enseñe. Y para mí eso es como la mejor película de Netflix. Y es porque lo adquirí con el tiempo, como cuando la gente come sushi y no le gusta al principio, pero después está Claro, adquirido. costo adquirido. Al principio para cualquier persona los primeros videos van a ser fome, porque son como hablar en chino, tienes que concentrarte, pero después con el tiempo ya lo vas manejando el lenguaje y además vas escuchando cosas interesantes de otras personas, historias, o aprendiendo algo nuevo entre medio. Entonces la inversión principal yo diría que la gente que va a empezar es invertir el tiempo en aprender, invierte un poco de dinero también en a lo mejor un curso para aprender algo en profundidad y mientras está haciendo todo eso, nunca dejen de ahorrar, como lo que hablamos en un principio. Separar una parte para ti apenas te llega el dinero y no después que te pusiste a gastar tus costos de vida, porque nunca va a sobrar plata. No. Mm. De hecho, sin ir más lejos, yo tengo una amiga que siempre dice que no tiene plata, que está como, yo le cuento todo esto, no me rindo a veces con algunas personas. Y claro, siempre la respuesta es como, no, pero a mí no me alcanza, porque justo este mes tuve que comprar esto, no, que el otro mes, no, que justo este mes, no sé, del próximo, y tan así. Pero a la hora de tú como indagar un poquito más, resulta que, por ejemplo, esta amiga en particular, no, es que soy muy buena para pedir delivery. Mm. ¿Cachai? Entonces como que no era tanto que justo este mes o tanto como que no te alcanza, sino que es como que está de otras Prioridades. prioridades Prioridades. que no son las que estábamos hablando. Y haciendo un cálculo rápido, esta persona gastaba más de 1.000.000 de pesos en delivery al año. Al año. Pero yo decía, más de 1.000.000 de pesos de delivery al año, o sea, terminar el año con 1.000.000 de pesos a tu favor, en vez de haberlo gastado en comida que podía haber comido en la casa o qué sé yo, o haber comido menos, no digo que no pida un delivery, pero que sea a lo mejor más prudente. Claro. O por último, ahorrar 500. Claro, mitad y mitad. Terminar es como terminar con un sueldo, dos sueldos a fin de año a favor tuyo. No para decir después como, es que me gasto, me sobró un sueldo en Navidad, me lo voy a reventar. Sino que al contrario, como decir, oye,
si yo pongo este millón a trabajar, el próximo mes quizás tengo 1.100.000 o tengo 2 millones, no sé, depende de lo que le invierta. Pero la gente no lo hace, como la capacidad de la gente de pensar como a fin de mes eh, es más fuerte que pensar a fin de año. Entonces, como decir como, no, es que yo mira ya, si yo pudiera ahorrar algo, Cuesta pensar a largo plazo. claro, puedo ahorrar 50 lucas al mes. Y lo ven como muy poco, pero en vez de decir así como yo al año me estoy ahorrando 5 o 6 millones de pesos con no sé, tanta plata, eh, es mucha plata lo que se puede ahorrar a fin de año, o en 5 años, o en 10 años, o lo que sea. Y eso es lo que la gente subestima, como el hecho de pensar al mes en vez de pensar al año. O la gente que fuma una cajetilla, son tantos nomás a la semana. Oye, la semana, se lo llevamos al mes, se lo llevamos al año, toda esa plata la podrías haber tenido a tu favor trabajando para ti, po, o en una inversión. O sea, hay que cambiar la mentalidad, es principal, fundamental el cambio de mentalidad. De hecho. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. Oye, y con respecto a tus hábitos, ¿cuáles son los hábitos diarios que tú te enfocas para que este éxito siga creciendo, Eh, para alcanzar tus metas? Alcanzar mi meta. Bueno, un hábito, yo le doy mucho al tema del conocimiento. También tengo ese problema, de que quizás quiero mucho conocimiento para lo poco que ejecuto. Me gustaría ejecutar más. Em, Estoy tratando de forzarme un poquito a eso, porque también tengo mis excusas de que no tengo tiempo, qué sé yo, pero yo sé que podría dar más. Entonces, el adquirir tanto conocimiento, tengo como hábito diario que cada vez que hago algo que es mecánico, como por ejemplo lavar los platos, caminar, no sé, yo trabajo con el tema audiovisual, entonces cuando yo cargo el auto con equipos, con bolsos, luces, trípodes, me gasto media hora, una hora, que obviamente me consumo un podcast en ese rato, un video de internet, algo. Entonces, Optimizas tu tiempo al máximo. optimizo. Entonces, cada vez que haces algo mecánico, sí te puedes concentrar en algo en donde requieres como más concentración. Ahora es difícil hacer dos cosas de concentración al mismo tiempo, eso ya es imposible. Como multitasking ya es, en ese sentido de dos cosas que requieren tu concentración, ya es imposible, no lo hago. Yo no puedo estar, por ejemplo, mandando un correo y escuchando mandando un correo electrónico y escuchando al mismo tiempo un podcast, porque a uno de los dos le va a dejar de prestar atención. Entonces, Claro. o escribo el correo y después vuelvo al podcast y me perdí 15 minutos, voy a tener que retrocederlo y estoy perdiendo el tiempo, no estoy ni aquí ni allá. Entonces siempre tiene que ser algo mecánico con algo que necesita un poco de foco. Y lo otro es que siempre tengo actividad física, ya sea salir a caminar, yo tengo unos perritos y los saco a caminar siempre, y voy al gimnasio también, pero la actividad física en la mañana también oxigena el cerebro. Entonces, se dice que si haces actividad física en la mañana, como te decía, de salir a caminar o lo que sea, ya te puedes concentrar como un 20 o 30%, creo que era como más durante el día. Adicional. Adicional, sí, como Claro. extra, porque tienes tu cerebro más oxigenado. Entonces es más fácil hacer. Literal, eres más inteligente si haces ejercicio. Literal. De hecho, también si tú haces como las actividades más difíciles en la mañana, que algo que también hago mucho, hay un libro que se llama Tráguese ese sapo. Tráguese ese sapo quiere decir que si tú tuvieras que tragarte un sapo todas las mañanas, o sea, todos los días, perdón, no todas las mañanas, todos los días, sería una tarea difícil. Tragarse un sapo es algo complejo. Entonces dice que si tú te lo tragas en la mañana, em, al tiro deja de pensar en el sapo el resto del día, po. Porque si Claro. tú eras peloteando, decimos, oh, no, un día voy a hacer esto, pero pelotearme ese sapo, ¿no? Y después estás todo el día con el sapo ahí, medio estresado con el sapo, porque va a llegar en algún momento que va a llegar el momento crítico de Ya. tragárselo. Así que lo mejor es tragarse el sapo en la mañana, y eso hace dos cosas. Una, que hiciste lo más difícil al inicio, entonces te sientes más realizado. Todas las tareas que vienen que son menores se te hacen más fácil, como que tú sientes Mm. que es como, son un trámite. Y lo otro que te dije es que, claro, no estás estresado por la tarea grande que tienes que enfrentar en algún momento. O sea, te tragaste el sapo y tus problemas importantes desaparecieron. Eh, no, esas dos cosas básicamente eran. Entonces yo hago mis tareas más difíciles. Ah, ya me acordé. Y además el cerebro tiene energía, po. Como que está comprobado que el cerebro tiene como un iPhone, por ejemplo. Tiene una cantidad de energía en la que se va agotando a lo largo del día con las decisiones, las tareas. Por eso es que como la autoridad importante, o por ejemplo, no sé, Obama, Steve Jobs, Donald Trump, tú los veis, están siempre vestidos iguales. O sea, siempre Donald Trump está con su camisa, su corbata rosada, pues me toqué, su corbata rosada, Steve Jobs su bitle negro, no sé. Y es porque tomar decisiones pequeñas te quitan un poquito de energía. Entonces ellos como en la mañana tienen pura ropa igual, no tienen que tomar esa decisión de, Tratar de automatizar lo más posible. sí, todo el mínimo de decisiones al día. Y van ahorrando energía por lo más importante. Y el problema es que los trabajos que son muy difíciles toman mucha energía. Las decisiones que son más difíciles, las cosas que necesitan más concentración, te agotan mucha energía.
Entonces, es más beneficioso hacerlas al principio del día, tragarse el sapo en la mañana, que le quita energía, a dejarlo para el final, cuando ya te queda poquita energía, porque las desperdiciaste en puras cosas menores, y después esta actividad que te va a tomar, voy a inventar, 50 de energía, la estás haciendo con 30 de energía. Entonces, probablemente la hagas de forma más deficiente, terminas más cansado, te tome el doble de tiempo, porque necesitas como una concentración que ya te cuesta concentrarte porque estás cansado mentalmente. Entonces, el tragarse el sapo en la mañana lo hago siempre, como que Lo más difícil primero. lo más difícil primero, sí. Y esas son las cosas hábitos que recomiendo. Hacer las cosas más difíciles primero, ahorrar siempre primero apenas tienes el dinero y un poquito de actividad física en la mañana. No importa cuál sea, lo importante es hacer algo para tener más foco. Increíble. Increíble. Oye, ¿y tú has invertido en cripto? ¿Has invertido en el mercado bursátil? ¿Has invertido en bienes raíces? ¿Cuál ha sido lo más difícil de tomar decisiones cuando te empiezan a llegar las emociones? Cuando, por ejemplo, el FOMO o el FUD, cuando no sabes invertir, no invertir, se te está pasando la oportunidad o lo que sea. ¿Cómo manejas tus emociones cuando quieres invertir en algo? Sí, cuando depende de uno, yo diría como que generalmente mete la pata más que achuntarle. En mi caso particular, como te decía, yo tengo mis transacciones automáticas que se hacen sí o sí, entonces no dependen de mí, pero a veces me da de dármelas de inversionista. Entonces, por ejemplo, en cripto me ha pasado que me dio mucho hacer la pata, eh, porque de repente es tentador. Por ejemplo, yo en un momento, por ejemplo, metí en cripto cuando estaba variando $65.000 y de repente bajó todo a $20.000, ¿no? Yo estaba en ese tiempo preguntándome, no, lo voy a sacar todo porque quizás llega a cero y no, pero los especialistas dicen que nunca va a llegar a cero y no, hay que seguir la estrategia y seguía metiéndole. Y después subió y después empezó a bajar. Y yo dije, ya, aquí está, ahora va a bajar de nuevo. Entonces saco un porcentaje, cuando esté más abajo lo vuelvo a meter y así compro más barato y así voy haciendo eso todo el rato. Y lo hice como 3 veces y no le achunté ni una. Como que bajó un poco, saqué y subió al tiro. Y yo, oh, y terminé comprando más caro. Después de nuevo dije así, no, aquí viene. Y ¿sabéis qué? Las 3 veces fallé, perdí plata. Y me sentía mal, pues me sentía súper mal. Porque cada vez que como que trato de cambiar el plan, por emociones, como tú decías, por el FOMO, las emociones te juegan en contra. Pues si yo ya tengo un plan, ¿para qué lo voy a...? El plan lo pensé cuando estaba con todos mis sentidos. ¿Por qué voy a cambiarlo cuando no estoy en todos mis sentidos y estoy entusiasmado, con miedo, qué sé yo? Probablemente son peores decisiones. Así en cripto yo la he embarrado muchas veces. Hoy en día ya decidí ya aferrarme al plan. Y, y ahora, por ejemplo, que en este momento exacto los mercados están bajos por todo lo que está pasando. Entonces también, como que muchos amigos como, oye, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? No sé qué. Me dijiste que esto como que no pasa. Ahora sí te llaman. Ahora te llaman para preguntarte cómo alterar el plan. Y yo a todos les digo, loco, sigue el plan. Estamos con descuento. Así como si te dicen, te vendo un iPhone más barato, lo vaya a comprar. No te vaya a quedar así como, no, no, que ahora no, porque no sé. Entonces, como que, como dijo una persona por ahí, estamos con descuentos, estamos en temporada de descuento. Así que yo me aferro al plan y compro. De hecho, trato como estaba vendiendo unas cosas para meter un poco más. Claro, después como que tú le metí y baja un poco, ¿no? Y está ahí, quizás la embarré y todo. No, no, Hay que ser fuerte y seguir el plan. hay que ser fuerte. Entonces ahora hoy en día ya no dejo tanto a la emoción. El mínimo de fricción posible porque, o sea, el máximo de fricción posible para meter la pata. Por eso digo que hago el tema de automatizarlo y no me cuestiono nada. O sea, como, esto va para allá, esto va para acá y Sí. Es curioso eso porque todos sabemos que cuando algo está barato hay que comprar y cuando algo está caro no hay que comprar. claro, Pero es distinto estar ahí. sí, Es distinto cuando estás viendo que las cosas están baratas. Por ejemplo, para el COVID se estaba yendo todo a la vez y ya era el momento para comprar y los que sabíamos que había que comprar y aún así las emociones te juegan en contra. claro, Porque, oye, si esto sigue bajando claro. y, Voy a y- y esperar. si y si todo se va a la vez. Muy real. Porque seres humanos son así, como que cuando tiene un poco de miedo, al tiro se replantea la vida entera, pero uno no está en su sentido. O sea, está en un sentido de miedo a la defensiva, pero muchas veces es una decisión media irracional. Y, y sé que algo me pasó hace poco, como que yo hace poco estaba viendo propiedades, porque a mí me gustan las propiedades, entonces igual me gustaría adquirir más propiedades, entonces invertir en la bolsa, hacer un monto y cuando encuentre una oportunidad buena, meterla en propiedades, ese sería un poco mi plan. Y hace poco me dio por buscar propiedades de curiosidad.
diferentes. Diferentes. Por ejemplo, estaba buscando así como una propiedad que tenga muchas propiedades dentro. Y encontré uno, como un edificio aquí por el Parque Bustamante, un departamento que tenía 8 o 6 departamentos dentro. Y dije, Una propiedad que tenía 8 departamentos sí, dentro. es como un mini edificio que tiene como 3, 4 pisos. ¿Ya? 4 pisos creo que son. No tienen ascensor ni nada, son como casas antiguas que como que internamente tienen así como una escalera y tienen un departamento acá, uno acá, uno acá, algo así. Y dije, oh, está re loco, porque uno busca casas normales. Ujú. Pero no hace mucho escuché una persona que dijo, cuando tú ves un terreno, al tiro te imaginas como construir tu casa, la casa de tus sueños. O sea, pero no, eso lo piensa una persona normal. Un inversionista pensaría construir unos locales comerciales, a lo mejor. Y después así como, pero un millonario, ese es un inversionista, pero un millonario pensaría construir un edificio. Y decía así como, pero yo soy multimillonario. Yo pienso hacer locales abajo y un rascacielos para arriba. Y en el top poner edificios de lujo. Y dije, como, no puede ser. Tienes razón, pues estoy pensando en chiquitito, estoy buscando casa. No, pero si venden otras cosas. Y ahí encontré así, una casa que tiene, o sea, un mini edificio que tiene 6, 8 propiedades, como dije. Y si tú haces cálculo, al final te salen como con descuento, po, porque es como comprarte un pack de huevos, no lo estás comprando a uno, estás comprando el Claro. pack de más barato. Y dije, voy a buscar un edificio, porque la otra vez también conocí un caballero que tenía un edificio, un caballero muy sencillo, y dije, ¿los edificios se venden? Es muy loco. Y el caballero tenía un edificio, busqué edificios, y encontré edificios, a precios obviamente inaccesibles para uno en este momento. Todavía, aún. Entonces dije, oye, hay muchos como inmuebles extraños, po. O sea, ¿para qué pensar en uno pequeño si puedes pensar en 2 por 1? No sé. Claro. Bueno, y en esa búsqueda, después de curiosidad al final, puse casas con sótano. Algo que en Chile no, como que no es tan normal tener un subterráneo. Más normal tener eso en Estados Unidos, no sé, Sí. en las películas. Y puse, y yo soy de la Florida, y me apareció en la Florida una casa con sótano y estaba a la vuelta de mi casa. Y de pura curiosidad le escribí y le puse, hoy me gustaría hacer una visita, pero no tenía ni una intención de comprarla, o sea, solamente quería ir y ver cómo era un subterráneo. Y llegué a la casa y me sorprendió porque era una casa de 3 pisos, pareada con otras casas, y efectivamente tenía un primer piso, o sea, un subterráneo que abarcaba toda la primera planta, y de hecho un poco extra, porque también tenía una parte del patio. Y para mí fue muy entretenido. Oh, uno se empieza a imaginar, que la guarida casi, Claro. un espacio súper grande. Pero esa es otra habitación. De hecho, era más grande que todos los otros pisos. Y era fresquito, no era nada así como feo ni nada, de hecho, muy bien construido. Y yo dije, esta casa tiene prácticamente 4 pisos. Y es mucho. Y le pregunto a la señora, bueno, el precio, qué sé yo, da el precio, un precio económico, barato. Y después digo, este precio ya está bajo el precio. Y tratando de regatearle un poco, así, tratando de hacerme el pillo de cierta forma, oye, no, pero ¿cuánto se podría bajar? Y me bajó más todavía. Pero yo dije, no, yo quiero bajarle un 30%. 30% vale harto. Y me estaba contando como un 15%. Y me dice, no sé, tengo que hablar con la dueña, porque igual ella lo quiere vender, pero era una corredora. Voy a preguntar y te aviso. Cuento corto, habló con la señora y la señora se bajó un poquito más. Pero muy poco, se bajó pasamos de 15% de descuento a como 17% de descuento. Pero igual era un descuento sobre el descuento de algo que ya estaba con descuento. Era una locura al final. Y yo, por ser el pillo, tratar de forzar un poco la negociación, le digo, no, pero es que mira, lleguemos más abajo, no sé qué, estoy ahí. Y apareció otro comprador y lo compró. Y me lo perdí, po. Y yo me quedé pensando, esa casa se pagaba sola y te dejaba aparte un fee. Y casualmente justo en esa semana escuché una persona que decía, cuando ves una cosa con descuento, no tenéis por qué pedir descuento. Si ya como que el trabajo está hecho, tenés que llegar y comprar porque te puedes perder la oportunidad. Y yo así, esto lo debería haber escuchado hace como una semana antes, porque de verdad me perdí una oportunidad por el FOMO, pero en otro sentido. El food. Sí, entonces como que al final, bueno, ahora como que ya aprendí la lección, porque me perdí esa casa que no, bueno, deben haber más por ahí, hay que encontrarla, que es un trabajo extra, pero yo ya la había encontrado. Entonces las emociones como volviendo atrás, al final yo creo que te juegan más en contra que a favor. Entonces es seguir el plan. Seguir el plan. Seguir el plan. Pero creo que también es bueno pensar ese plan sin emociones, po. No cuando estás eh, apurado por comprar. Creo que cuando no tienes oportunidades, pensar ese plan. Sí, Cuando no te está jugando en contra ninguna emoción. ninguna emoción. Pensar con la calculadora al lado, pensar con el cuaderno anotando y ya una vez listo, escribir ese plan y cuando te empiecen a llegar las emociones, mirar de nuevo el cuaderno y leer el plan. Sí, de hecho hay mucha gente que lo hace al revés, como ingeniería inversa.
dicen cuánto necesito para vivir y de ahí en adelante dicen, bueno, entonces cuánto necesito ganar y cuánto necesito generar por día y cuántos negocios, no sé cuántas casas necesito para hacer eso. Entonces te va dando un plan a la inversa. O sea, si, no sé, quiero vivir voy a inventar, con $1000 y cada casa me deja $100, o sea, necesito 10 casas. Entonces es un plan para obtener 10 casas. Eso es como la base. Y como tú decías, y como estamos ya en todos los sentidos, sacamos los cálculos, no puede fallar el plan si lo sigues, aunque quizá hay un mejor plan. Quizá lo puedes encontrar en el camino. Pero estas oportunidades de como que, no sé, quizá, y si me arriesgo, no sé qué, pueden al final perjudicarte en el tiempo que vas a alcanzar tu objetivo. La historia de Ulises de la Ilíada, que este loco que quería escuchar a la sirena, que decían que las sirenas hacían un cántico, este loco iba en un bote, y las sirenas hacían un cántico, pero era la forma de atraer a los marinos, y cuando se acercaban por querer escucharla, se acercaban y se los comían. Entonces, este loco quería escuchar a la sirena, pero no quería que se lo comieran. Entonces le dijo a su equipo, oye, nos vamos a meter en el agua a buscar a la sirena, pero todos cuando lleguemos a la zona, todos se esconden abajo y ustedes me dejan amarrado aquí en el mástil. Y por más que yo les diga, suélteme, suélteme, no sé qué, nadie me suelta. O sea, hay que seguir el plan. Y por más que pida lo que sea, ustedes no me hacen caso. O sea, ese es el plan. Después, si yo lo trato de cambiar, no se puede. O sea, ese es. Y se sale con la suya, pues, o sea, básicamente van y lo amarran al mástil y él va, escucha la sirena y empieza, oye, suéltenme, es una orden, qué sé yo. Y todo, ¿no? Estamos siguiendo el plan, así como que ya estáis tratando de cambiar las cosas por emoción, pero nosotros nos seguimos el plan. Y me gusta ese término, como amarrarse al mástil, como te amarraste al mástil y ya. Entonces es bacán esa historia, me gusta Sí, ese concepto. pues buena analogía, buena analogía. Sí, porque es que aún así es difícil, es súper fácil hablar de seguir el plan, pero estar en el momento con la emoción y seguir el plan Sí, es difícil, es difícil. difícil, es Sí. difícil. Y ya para ir finalizando, como consejo final, ¿qué le dirías a esa persona que todavía le da miedo? Le da Mm. miedo invertir, le da miedo eh, sacar su plata y colocarla en algo que tiene riesgo. No, le diría que si le da miedo como sacar el dinero y meterlo en algo pensando que lo va a perder todo, le diría que primero es muy difícil perderlo todo. Como que no es tan como uno piensa como ir al casino, que lo metí toda una máquina y lo perdí o lo gané. Generalmente en las inversiones tú metes plata y, bueno, depende de lo que sea, pero por lo general tú puedes bajar un poco de tu inversión, pero no es como que te vas a cero en la mayoría de las cosas. Criptomonedas quizás podría ser más probable, pero si le estás metiendo a las criptomonedas confiables, también es difícil que te vayas a cero, o sea, va a depender un porcentaje. Ahora, te recomendaría no empezar con criptomonedas, obviamente, meter en otras cosas. Entonces, primero saber que nunca va a ser tan drástico, apocalíptico el resultado, de como cero o todo. Entonces, en ese sentido, estar un poco más tranquilo. Y en el segundo, es como, si es que nos da miedo perder todo, entonces ahorremos y metamos un porcentaje primero. O sea, si logré juntar $100, probemos primero con 30, después podemos probar con 50, y así vamos de forma paulatina, como perdiéndole el miedo, perdiéndole el miedo. De hecho, em, no sugiero a nadie que se meta como all in, como, "No, me junté todo esto, todo para acá", porque es mala idea. Hay que ir probando. Entonces, para vencer el miedo, primero juntar un monto y probar con un poquito. Así que eso sería lo ideal. Buen consejo, buen consejo. Y si alguien quisiera, antes de esa pregunta, ¿qué libros o qué podcast o qué canal de YouTube, cosa que, algo de, algún, alguna fuente de estudio que recomiendes? Alguna Eh, película incluso puede ser. yo soy malo para leer, como estábamos hablando, soy muy malo para leer porque me da sueño, así que escucho audiolibros. Así que si hay alguien por ahí que le da flojera leer, puede escuchar el libro. Para mí, por lo menos, me funciona perfecto. Y tengo dos libros que me gustan mucho. Uno se llama El hombre más rico de Babilonia, que básicamente es una analogía, como lo cuentan como una especie de cuento, y te explican eso que yo dije en un momento. De cada 10 monedas que recibes, una se va para la inversión. Y después te enseñan como que no le preguntes al panadero sobre inversiones joyas, porque el panadero es un inversionista en pan, no en joyas. Entonces eso habla ese libro, El hombre más rico de Babilonia. Muy fácil de leer, porque tiene todo en modo historia. Y el segundo sería eh, Secreto de una mente millonaria, que ese libro a mí es como, es muy bacano, es como el libro que uno tiene que volver cada cierto tiempo para que te lave el cerebro y te suelte de nuevo al mundo. Y ese libro te convence de que eres capaz de hacer cualquier cosa. Hay muchos libros que son referentes a eso.
pero te da técnicas muy buenas y es muy bueno. Y ahora un podcast, quizás como esto es de, de inversión inmobiliaria, recomendaría el podcast de Carlos Davis. Es muy bueno. El viejito tiene como 70 años casi parece, pero dice cosas que te están todo el rato diciendo, ay, si tú puedes. Es medio pesado para decir algunas cosas. Dice que, ay, no puedo, no sé qué. Dice como, sí puedes. Pero es muy, muy simpático porque él entrevista a pura gente que es como la que yo comenté. Como la dueña, la ama de casa, el jardinero, el no sé Gente, qué, gente, guardia. Cuento gente normal. común. Gente común que te cuenta su historia y esa historia es gente que uno dice, hermosillo, en mi casa, no sé qué. Uno piensa que parte de cero versus los demás que parten en tres. Pero él entrevista a gente que parte en el -3, así como Mm. tenía una enfermedad, 7 hijos, me abandonaron, no tenía estudio, no sé qué, y ahora tengo 7 inmuebles y tú, ¡ah, lo hizo! Entonces eso es muy motivante. Es muy, muy motivante escuchar gente que está en la misma situación que uno o peor y que lo logra. Uno dice así, bueno, entonces yo también puedo. Ah, sí, Buena historia. sí, impresionante. Impresionante cómo hay historias que te hacen recordar que no estás tan mal. Es verdad. Sí. No estás tan mal. Oye, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Me pueden buscar por Instagram. En este momento, bueno, yo tengo pensado empezar a compartir contenido. Estoy trabajando en eso, es un canal de YouTube, y también voy a compartir en las redes sociales, obviamente. Pero en este momento aparezco como el semidios del audiovisual, porque Mm. mi vida en este momento está más enfocada al tema audiovisual. Pero ahora lo voy a cambiar, el nombre lo voy a cambiar, nadie sabe que lo voy a cambiar, pero voy a tener que cambiar a Eric Escobar, porque mi nombre es Eric Escobar. Entonces le voy a poner ese nombre para que me puedan encontrar y ya no va a ser como cosas tan relacionadas a temas audiovisuales, sino que a inversiones, crecimiento personal, qué sé yo. Y ahí en YouTube también probablemente va a estar como con un nombre muy similar, que como todavía no empezó el canal de YouTube, no lo he abierto, no tiene un nombre todavía, pero si me siguen en Instagram probablemente los va a lanzar al canal de YouTube. Así que me pueden buscar como Eric Escobar. Maravilloso, maravilloso, Eric. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu historia. De verdad fue súper motivante. Estoy seguro que muchas personas les va a servir un montón, en especial las personas que creen que no pueden invertir porque ganan poquito. Mm. Así que de verdad te lo agradezco y estoy seguro que mucha gente está muy agradecida por lo que compartiste. No, gracias a ti. Me gustan estos temas. Me apasiona. De hecho, como que estaba pensando ahora un canal de YouTube de cosas audiovisuales o de cosas de este estilo y dije, podría estar hablando por horas de cosas de este estilo. Audiovisual se me agota, pero este estilo podría estar toda la vida. Así que yo feliz de que me hayas recibido en el podcast. Muchas gracias, Erika, a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a la Chao, gente. chao.